Hay películas que mezclan géneros con sutilezas y después está Sinners, Los Pecadores, que te sirve 3 películas distintas en la misma bandeja sin avisarte que cambiaron el menú. Arranca como un drama sureño con tintes policiales, 2 hermanos gemelos afroamericanos regresan a su pueblo natal en Mississippi después de trabajar para Al Capone en Chicago. Vuelven con un sueño, que es abrir un bar para su comunidad en plena era de segregación y violencia racial. En el medio, la película se detiene en largas secuencias musicales que homenajean el blues con tanta fuerza y estilo que por momentos te olvidás de que había una historia, y cuando parece que todo se encamina hacia un clímax racial o un ajuste de cuentas, aparece la tercera película, la de los vampiros. Sí, literalmente vampiros. Sinners es un drama histórico, es un musical de raíz afroamericana y también es terror supernatural. 3 géneros, 2 protagonistas, una sola película, que no siempre sabe sostener todo eso a la vez. Así que la pregunta es, ¿funciona? Escrita y dirigida por Ryan Coogler, el director de Black Panther 1 y 2 y de Creed 1, Sinners se vendió desde el marketing como una película de vampiros afroamericanos en el sur de los Estados Unidos después de la ley seca. Pero la película no es exactamente sobre eso, y si uno entra a la película esperando esa premisa, va a tardar un montón en encontrarla y ni siquiera se va a sentir satisfecho. Spoilers para todo lo que es la película a partir de ahora. Estamos en Mississippi, 1932. La película tiene una atmósfera muy lograda, la segregación se siente increíblemente palpable, tenemos 2 hermanos protagonistas con pasados oscuros, pero con un objetivo noble, si se quiere decir noble, el hecho de querer abrir un bar que es para su comunidad, aunque también quieren hacer negocios legales e ilegales. Le compran un establo a un propietario blanco del sur, al que tienen que amenazar un poco, y el cual también presenta por primera vez el conflicto latente con el Ku Klux Klan y todo el tema de la segregación en el sur. El peligro constante durante la primera hora larga de película son los caucásicos, excepto una, son los caucásicos. Es como este pueblo afroamericano, que había salido de la esclavitud para entrar en algo bastante similar, tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de hablarle a la gente, tiene miedo de decir o hacer ciertas cosas, porque siempre existe la amenaza de que los pueden colgar o matar en general por ser como son. Y alrededor de eso hay elementos policiales, sospechas, tensiones, códigos de lealtad, y el casting lo hace increíblemente bien. Tengo que admitir que me sentí un poco estúpido al no darme cuenta al principio que Michael B. Jordan hacía de los 2 gemelos, porque por un lado el televisor donde la estaba mirando la película tenía mal saturados los colores, así que se veía todo bastante oscuro y ciertos rasgos faciales no podía interpretarlos bien. Segundo, porque al principio el dueño de la propiedad les pregunta, ¿ustedes son gemelos? Y uno de los 2 hace el chiste de, no, somos primos. Y como no terminaba de ver muy bien quién era quién, me quedó esa frase grabada, ese chiste irónico, y durante buena parte de la película pensé que eran primos hasta que los separan en un momento, y ahí puedo ver que estoy viendo a Michael B. Jordan en las 12 escenas distintas, así que nada, me sentí bastante estúpido, lo lamento. No es un error de la película, error propio. Pero bueno, el elenco está en términos generales bastante bien. Voy a darle puntos a Jack O'Connell, aquel famoso actor que interpretó al mejor personaje de la segunda generación de Skins, y es justamente él quien hace el vampiro, un vampiro que no aparece hasta mucho después, y este es el gran problema de la película. Durante esta hora y casi 20 minutos se siente como un policial con gángsters afroamericanos que tienen que poner su negocio en un lugar donde nadie los quiere, donde está la amenaza latente del clan y la segregación y los conflictos personales entre ellos, sus pasados, sus relaciones pasadas. Y en el medio de todo tenemos al primo de ellos, que es un chico, hijo de un pastor de la iglesia, que quiere ser cantante y músico de blues. De hecho, el actor tiene una voz grave y áspera increíble para cantar. Y la película propone desde el prólogo que la música, particularmente la música afroamericana o africana, tiene esta cualidad para atraer a la gente en comunidades, en pueblos, hermanarlos, pero también atrae a criaturas malignas de la noche. O sea, el prólogo nos anticipa la trama de los vampiros, pero después se la olvida hasta la escena en la que Jack O'Connell aparece quemándose, después se interpreta que es por el sol, perseguido por unos indios americanos, y él engaña a una pareja para que lo dejen entrar en su casa, bla 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 bla. Esta escena debería haber estado mucho antes en la película porque es el antagonista, y el antagonista no puede aparecer cerca de la hora de la película sin antes haberlo anticipado de alguna otra manera. El conflicto con los vampiros entra mucho después, casi pareciera que la película en sí es el policial, y después a Ryan Coogler se le ocurrió poner vampiros. Y no es solo un policial y terror sobrenatural, también es un musical. Le dan mucha importancia al blues, tienen varias pequeñas escenas donde personajes cantan o tocan música, pero hay una secuencia muy importante, también avanzada,
avanzada la película, que corta completamente el ritmo. Es una secuencia musical que nos secuestra de la trama que veníamos viendo, que interconecta toda la sociedad afroamericana en una línea de blues intertemporal, y este galpón, en esa noche de inauguración, se convierte en una especie de vitrina para observar de vuelta la historia del blues, con personajes de distintos tiempos, que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que estamos viniendo, y después retroactivamente se utiliza como una especie de detonante para la llegada del vampiro. Y el blues tiene mucho que ver con el demonio, con el diablo, está muy relacionado con leyendas de vender el alma al diablo. No tengo nada contra el blues, no es una queja, es una crítica. Estoy diciendo que hay leyendas que lo relacionan y esta película también lo hace y está bueno, pero el blues también está relacionado con la noche, con las libertades, con los libertinajes, con los placeres, y hay una obsesión que tiene esta película con el sexo, y no solamente con el sexo, sino con el cunilungus. Quiero ser lo más formal y educado para hablar de este tema. Quien no sepa lo que es el cunilungus, búsquenlo, pero hay de vuelta una obsesión con varios personajes, porque al menos son 3 sets de personajes que hablan de esto y de cómo se puede llegar al placer a través de esta actividad, que está buenísima, no me malinterpreten, por supuesto. Y uno de los 2 hermanos gemelos, de hecho, da un muy buen tip para llevar esta actividad a su máximo esplendor y que haya un disfrute de todas las partes, y me parece buenísimo, es un gran consejo, pero no entendí a qué viene con la historia, porque no está relacionado con todo el tema de los gangsters, no está relacionado con los vampiros, porque está bien, chupar la sangre, chupar... son palabras similares, pero en español, en inglés no necesariamente. Y son todos estos pequeños detalles y pequeñas partes de la narrativa que hacen de este un producto complejo, pero enchiclado, complicado y muy mezclado. Entonces toda esta trama del blues, toda esta trama musical, ¿suma al tono o interrumpe el flujo? Habría que también analizar si hay un valor artístico propio contra un impacto narrativo que interrumpe en sí lo que el director estaba intentando contar hasta ese momento. Y toda esta historia toman lugar en sí durante el día en el que ellos llegan al pueblo, arman el bar en este galpón, primero lo compran, después lo arman, juntan a la gente, juntan a las partes, arman el rompecabezas si se quiere, y esa misma noche tiene lugar la apertura, una noche de disfrute, de gozo, de fiesta, también bastante sexo, la verdad que parece más un telo en un momento que un bar. Apuestas hay, pero una sola escena, no lo desarrollan, y es gente afroamericana que va a bailar a la música del blues, y después llega el vampiro, que es atraído por esta música. Este vampiro no tiene ningún tipo de relación con ellos, con ninguno de los personajes. De hecho, se siente atraído por la música de Sammy, que es el sobrino, o sea, no se siente atraído por los 2 protagonistas. No tiene un problema en sí con los protagonistas. No está relacionado con el tema del clan, aunque es un personaje caucásico, es irlandés. De hecho, el mismo vampiro dice que van a ir a buscar a estos del clan y los van a ir a matar, así que es una fuerza aparte. No es como que el Ku Klux Klan son vampiros o que los afroamericanos iban a ser vampiros peleando contra el clan, lo cual pensé que iba a ser así. Esa era mi hipótesis de lo que iba a ser la peli y me sorprendió que no. Y es un cambio muy rotundo de género, de drama horror con vampiros. Y es un giro repentino que a mí me hizo acordar mucho a From Dusk Till Dawn, la película clásica de los 90s con George Clooney. Tiene muchas similitudes a esa película, parece más un homenaje, una reverencia o una referencia. Y la verdad es que yo no soy muy fan de From Dusk Till Dawn. Me parece que está bien, pero me parece una película floja. Esta intenta que los personajes nos interesen un poco más. Y toda la parte de los vampiros creo que es bastante loable. Ahora que estoy trabajando en una novela de vampiros, estoy escribiendo, estoy muy empapado con todo este género, con esta cultura, con estas leyendas. Así que pude reconocer muchas de las fuentes que originaron los vampiros de esta película. Hay reglas del vampirismo clásico que respeta a rajatabla Ryan Coogler, y por eso me gustó mucho esta idea de que el día acaba con los vampiros, que no pueden entrar a un lugar sin ser invitados. Son todas características clásicas de Drácula, si bien no son tan poderosos como Drácula, van por esa línea. Los relaciona a la música y al blues y todo eso, no como uno esperaría, sino de una forma novedosa que para mí no termina de cuajar. Pero también Coogler no sabe cómo usar las habilidades de los vampiros y las debilidades de los vampiros para hacer un conflicto que se sienta interesante. Y voy a poner de ejemplo una secuencia en particular. Los vampiros no pueden entrar al galpón sin ser invitados, y esto lo remarcan muchísimo, y eso en sí genera una protección
protección para los protagonistas. Mientras estén adentro no pueden morir, no pueden ser atacados. Entonces, ¿cómo va a ser el antagonista para matarlos? Se genera una tangente en la que el vampiro amenaza a la hija de la china esta que está acá, diciéndoles que si no los dejan entrar van a ir al pueblo a matar a todos. Eso hace que la china se prepare para la batalla y decida dejarlos entrar a todos. Así de fácil, simple, no se complican. Los vampiros realmente no tuvieron que hacer nada, no se tuvieron que forzar para entrar. Los dejan entrar. Y me pareció flojo, simple, poco pensado. Siento que a Ryan Coogler no se le ocurrió una mejor idea para romper esta regla narrativa, porque la verdad nada impedía que los vampiros prendan fuego el establo tampoco, obligando a los demás a salir. No trajeron a la hija de la china para que lo veamos en carne propia o incluso usar a otro personaje desde afuera amenazándolos. No lo hicieron. Tampoco nos dan ninguna razón de por qué ser vampiro está malo, por qué no conviene serlo, por qué es una mierda. No lo dicen, no lo dejan claro, simplemente son malos y hay que enfrentarlos. Pero todos los vampiros que vemos se lo están pasando bastante bien. Hay un contraste extremo con el tono anterior. Y tampoco crea una simbología racial detrás de los vampiros. Es puro shock. ¿Qué significan los vampiros en el contexto que Coogler decidió poner esta historia? ¿Por qué vampiros? Si la trama hasta ahora era un drama policial racial. ¿Qué tienen que ver los vampiros? Si van a elegir un elemento distinto que rompe el tono, incluso si es sobrenatural, está bueno que esté conectado a alguno de los temas de la película, alguna de las premisas temáticas que proponga el autor. Si no, simplemente se siente como una película, como dije antes, un drama policial racial de gangsters en el que hay vampiros. Porque sí, esta ruptura de expectativas puede alienar al espectador. Ahora, el cierre de la película vuelve al conflicto racial, pero ya es tarde. Una vez que se solucionó lo de los vampiros y sobrevive Sammy y uno de los dos gemelos, todos se van, mueren los que mueren, escapan los que escapan y queda este gemelo superviviente esperando a que vengan los caucásicos del clan a matarlos a todos, porque habían anticipado esto antes con un diálogo del vampiro. No es algo que vemos nosotros, no es algo que construye la trama, son personajes de los cuales el líder apareció una sola vez al principio y nunca más. Son personajes que no tienen motivaciones más allá de que son racistas y que son del clan y listo, que decidieron venderles este lugar para juntar a toda esta gente para que se diviertan y después ir y matarlos a la mañana. Y entonces el gemelo se prepara con armas de guerra para un festival de muerte y venganza al mejor estilo Django Unchained, que es una especie de violencia catártica pero no tiene peso emocional. Quiere ser un cierre temático pero es una simple venganza gratuita. ¿Dónde está el mensaje unificador? ¿O es solamente una acumulación de clímax? Esa secuencia en Django al final, para mí, también es gratuita. Es larga, es explosiva y es pura muerte cuando la película ya había terminado. Y en esta, la película también terminó. Tenemos esta secuencia que es un poco más corta, pero que realmente no apoya a lo que venía trabajándose antes, ni cierra eso que venía trabajándose antes, porque es el clímax de una narrativa que se interrumpió una hora antes. La película es claramente ambiciosa y busca un estilo y un desborde en su narrativa, pero ¿hay una lógica interna o es una trilogía de historias en una sola película? ¿Qué aportan estos géneros al mensaje general? ¿Se potencian o se anulan? Sinners quiere ser muchas cosas: un drama sobre racismo, un musical sobre el alma del blues y una película de terror con vampiros sureños. Y lo intenta todo en una sola narrativa. Por momentos deslumbra, sí, por momentos desconcierta y por momentos se va por completo de su propio camino. Tiene ideas poderosas, escenas visuales que parecen inolvidables y una identidad clara, pero no siempre sabe qué historia quiere contar. El resultado es una experiencia fragmentada, intensa, estilizada, pero irregular, como si alguien hubiera querido contar la historia de los pecados de América y terminara bailando, sangrando y gritando al mismo tiempo. Es una película que capaz no van a olvidar fácil, pero tampoco van a terminar entendiendo realmente qué es lo que vieron. Hablando de vampiros, y así me ayudan un poco con mi novela, ¿cuál es su poder favorito de la literatura vampírica? O sea, un poder de un vampiro, ¿y por qué? Déjenmelo en los comentarios. Si les gustó el video, déjenle un like, y si les gusta el resto del contenido que hago en mi canal y lo ven seguido, suscríbanse, que para ustedes es solamente un clic. Abajo en los comentarios dejo un enlace a mi server de Discord y a mi canal de WhatsApp, y si quieren saber un poco más del género de terror, les dejo este video. Nos estaremos viendo con el próximo video y ¡corte!